Y ya tengo en la línea vía Zoom, en una entrevista que créanmelo, desde cuando yo quería platicar sobre este archivo, sobre esta institución y sobre lo que están haciendo del famosísimo archivo Casasola. Pero nos tienen un tema bien interesante. ¿Y quién mejor para conversar de este tema? Ya lo veo, ya está aquí en la línea de quién hablo, de Adrián Casasola. Adrián, gracias por este enlace. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y qué bueno que estamos aquí para hablar de este maravilloso acervo que es para todos los mexicanos. Adrián, ¿tú qué generación serías de Casasola? Yo soy cuarta generación. Cuarta ya. Sí, mi bisabuelo, Agustín Víctor Casasola, fue el pionero del periodismo gráfico. Después mi abuelo Ismael, después mi padre, en paz descanse, Juan Manuel, y yo, Adrián, que soy la cuarta generación. No, hombre, tengo mucho que platicar contigo, pero primero lo primero. A ver, Dígame. se van a presentar en España. Dime todo. Sí es. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué vamos a ver allá en España? Está muy lejos, pero ¿qué vamos a ver allá de Casasola? Pues mira, se van a exhibir 40 piezas en gran formato que abarcan desde el año 1905 aproximadamente hasta 1945. Entonces, evidentemente, durante esa época también pasamos revista por todo lo que fue el movimiento armado de 1910, la Revolución Mexicana, y la idea de la exposición precisamente es mostrar qué había antes, qué sucedió durante la Revolución Mexicana y qué dio como resultado esta lucha armada, ¿no? Entonces, se forman 40 fotografías, la gran mayoría son de Agustín Víctor Casasola, y hay otra parte de un archivo que mi padre adquirió en 1977, que es el archivo Hugo Breme. Este acervo lo adquirió él directamente de la familia de Hugo Breme, de su hijo Arno, que era un fotógrafo que llegó en 1906 desde Alemania, llegó al Canal de Panamá y de ahí fue subiendo por Centroamérica hasta que llega a México y pues ve las zonas arqueológicas, ve los volcanes, ve los paisajes, ve las costumbres, las artesanías, etcétera. Y pues se maravilla de llegar a México y entonces se establece en México en una industria, digamos, que él creó o que él acrecentó mucho, que fue la industria de las tarjetas postales. Y entonces, pues él montó su estudio en el centro de la Ciudad de México y tuvo a bien hacer un libro que se hizo famoso en Europa que se llamó México Pintoresco. Entonces, él tiene una visión, pues obviamente de alguien que no nació en México, sino que es, digamos, buscando un sentido más estético de las fotografías a través de lo que él fue descubriendo, ¿no? De viajar por toda la República, porque a través de esta venta de fotografías y postales, él se financiaba sus viajes a distintos puntos de la República Mexicana. Estamos platicando con Adrián Casasola, que ya con el apellido te imaginas de qué estamos conversando. Entonces, la exposición de España, ¿cómo se llama? ¿Cuánto tiempo va a estar? Para los que en este diciembre, enero van a ir para allá o van a estar en estas fiestas de fin de año, ¿cómo va a estar allá el asunto, Claro que Adrián? sí. De hecho, qué bueno que lo mencionas, Cuauhtémoc, porque hay mucha gente que va a visitar España. Hay otros españoles que vivieron en México y les encanta todo lo que tiene que ver con nosotros. Y también hay una comunidad universitaria, tanto del TEC como de otras universidades, que ya viven en Madrid desde hace tiempo. Entonces, justamente esta invitación es para todos ellos y al público en general. Va a ser del 30 de noviembre al 4 de diciembre en el espacio Jovellanos, que es una galería que se encuentra en pleno centro de Madrid, para que se den una idea, atrás de la Cámara de Diputados, que está en pleno centro, a una cuadra del Museo Thyssen-Bornemisza. Entonces es un lugar donde pues habrá acceso para muchas personas y que en realidad pues va a causar pues creo que un impacto muy positivo. Y sin saberlo nosotros, casualmente hay 4 exposiciones dedicadas a México en una zona muy cercana donde vamos a estar nosotros. Nada más que ahí está todo concentrado con base en la cultura prehispánica. Entonces, digamos que nosotros somos de inicios del siglo XX, que es un poco más cercano a lo que todos conocemos, pero pues vamos a tener la oportunidad de ver y de experimentar varios tipos de experiencias. ¿Por qué?
porque además de la muestra fotográfica, vamos a tener una muestra, exhibición y venta de platería mexicana, de rebozos con telar de cintura, de artesanía fina mexicana. Vamos a contar con 3 artistas plásticos que están como artistas invitados, que son Raymond. eh, Tenemos también ahorita se me fue los demás nombres, ahorita Cristina Arnedo, y el tercer artista que va a estar con nosotros, y además que es amigo mío, ahorita que haga la entrevista va a decir, ¿cómo se te olvidó mi nombre? Ya, Andrés Fernández, que es de Ok. León, Guanajuato. Ellos 3 van a estar en un área de la galería como artistas plásticos mexicanos. Vamos a tener la muestra de las 40 fotografías en exhibición y venta también. Y vamos a tener todas estas experiencias, además de la degustación de un tequila, que es orgulloso patrocinador de esta exposición. Hijo, dan ganas de estar allá, fíjate. Con todo lo que nos acabas de decir, dan ganas de visitar primero la exposición de Casasola y luego las otras bien que mencionas, Así y es. se va a poner muy bueno. De esas 40 imágenes que llevan, cuando hablas de formato grande, más o menos de qué medida estamos hablando, el tamaño de las imágenes, Adrián Casasola. Más o menos de 1,50 por 1, en su mayoría, porque ya es considerado el gran formato. También contamos con el gran patrocinio de una marca, no sé si lo puedo decir, Claro pero que es sí, una claro que de sí. Cronaline. Es una Ok. marca de papel fotográfico 100% manufacturado en México. Entonces ellos se subieron al proyecto y la verdad estamos muy contentos porque los materiales con los que ellos cuentan son de primerísima calidad, y toda la exposición y muchas de las fotografías que van a estar en exhibición y venta, prácticamente todas, se hicieron con materiales y papel de esta marca. Oye, hace muy complicado llevar el material hasta allá, ¿no? Yo no sé si salga más caro llevarlo que lo que va a costar la foto, no sé, o el patrocinio logró, vaya, se logró solventar para todo eso. Pues algunas cosas sí se solventaron, otras no. Estamos apostándole a este proyecto porque, como te decía al principio, somos un equipo de gente que desde el 2020 queríamos armar este proyecto, y desgraciadamente por la pandemia, pues el mundo cambió y todo se quedó en stand-by, pero afortunadamente nos fuimos haciendo de más colaboradores. Iniciamos el proyecto Juan José Michelena, que es mi socio y amigo, un servidor, y después se integró al proyecto María del Mar Cuervo, que es una prestigiada curadora de arte y fotografía. También se unió al equipo Pepe Lupercio, que es un director de cine que también nos ha ayudado con toda la parte de la comunicación y animación y demás de los videos, para atraer a otras generaciones a esta exposición. Y la idea es hacer este programa que se llama Tour Blanco y Negro en diferentes ciudades de Europa. En México hemos hecho otro tipo de esfuerzos. Tenemos también una galería en el área de San Ángel, muy cerca del Bazar Sábado, y ahí tenemos constantemente, bueno, estamos establecidos, tenemos exhibición y venta de fotografías, damos conferencias, invitamos también a artistas a que colaboren con nosotros en intervención de obra. Entonces, pues se va formando un equipo y una serie de eventos y eh, de celebraciones que la verdad nos llenan mucho de orgullo, y sobre todo para difundir las imágenes a todos lados, ¿no? Pues ahí está Tour Blanco y Negro, ahorita va a estar en España del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Y Cuatro, ahora, sí, y ahora en Adrián Casasola, que es dígame. cuarta generación de la familia Casasola. ¿Qué va a haber en México? ¿Qué tenemos? Si la gente, además, ya nos dijiste ahí cerca del Bazar del Sábado, Ajá. En San Ángel, pero Sí, qué otros proyectos tienen en puerta el próximo año o en cierre? ¿Cómo van a estar? pues el próximo año hay ya los proyectos para visitar otras ciudades de España, como son Sevilla y Barcelona, y tenemos también unas invitaciones que tenemos que concretar, pero también en Roma y en Berlín. Entonces, la verdad es que es pues de mucho orgullo, la verdad, presentar el material, que además mucha gente me pregunta, oye, ¿dónde tienes guardados los rollos? Y yo les digo, ojalá fueran rollos como los que todos nos llegaron a tocar todavía, de 35 milímetros. El material en su casi totalidad está eh,
custodiado y resguardado en placas de cristal de 5 por 7 pulgadas, emulsionadas desde aquella época. Entonces, realmente ha sido toda una hazaña, que es lo que me ha tocado a mí hacer, que es la digitalización de, de esta gran colección, ¿no? Que cuando nosotros iniciamos, los amigos de la vieja guardia de la familia nos decían, están tirando el dinero a la basura con esos precios de los escáneres y están pensando que la fotografía digital va a ser, va a ser maravillosa. No, 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 eso guárdenlo para la gente que va de turista y toma muchas fotos, sin saber en el año noventa y tantos que esto pues no iba a ser así, sino que nosotros le apostamos sin saber si íbamos a tener un resultado como el que ahora tenemos, de conservar este acervo, de no estar transportando las placas, de hacer muy fácil la consulta de las colecciones. Entonces, sí fue un ganar-ganar, pero la verdad es que fue pues más bien una apuesta al futuro y afortunadamente funcionó. Ahora que hablas de este acervo que, insisto, yo creo que es el más importante que existe, al menos en México, y yo no sé, no, te voy a decir ya me lo dirás ahorita, tú que eres el experto. Pero a ver, primera pregunta en torno a ese gran archivo. ¿Cuál sería o de qué año Uh -huh. es esa primera imagen que tienen de Casasola? ¿Cuál? Y si nos puedes describir cuál sería la imagen, si es que tienen ese dato. No tenemos el dato así exacto de cuál sería la primera imagen, porque además hay que recordar que mi bisabuelo empezó con lápiz y papel como cualquier otro reportero. Y de pronto, conforme le regalan a él una cámara y empieza a descubrir todo lo que envuelve la fotografía y todo lo que se tiene que hacer previo a hacer la toma, hay que recordar, por ejemplo, que la cámara, junto con el tripié de madera y un portafolio en donde se guardaban los negativos, pues en total eran como 40 kilos de equipo. Había que estar transportando entre la batalla, pero aparte los ferrocarriles, el tranvía, etcétera. Entonces era una labor realmente impensable en estos días, ¿no? Por la complejidad y además la constancia de hacerlo día con día para documentar a través de las imágenes. Entonces, la primera o de las primeras imágenes que se publicaron en los periódicos fueron obras que se hicieron durante el gobierno de Porfirio Díaz, porque precisamente ese fue el empuje que le dio que las fotografías se publicaran en los diarios y que no solamente fueran textos. Entonces, al gobierno de Porfirio Díaz y a mucha gente alrededor les encantó la forma en que se podía redactar un artículo, pero además tener la prueba fehaciente. Y ese es uno de, creo que, de los grandes aportes que ha sido el archivo Casasola, que es la objetividad de las imágenes que se muestran. A ti te pueden contar una historia escrita, la que tú quieras, pero si tú ves una imagen y ves el contexto de lo que hay detrás, es completamente otra lectura la que tú le vas a dar. Ahora, ese gran archivo, ya me dijiste, no vamos a hablar de números, porque Ajá, han de ser de así cientos de miles de imágenes. Pero también, además de este formato que me parece periodístico, o sea, esa foto que se tomó en el momento y que no se va a poder repetir, me imagino que también tienen como fotografías como de estudio, sí, de personas o no lo sé, sí y es. también tiene este archivo. Sí, bueno, hay fotografías. Esa es otra de las cosas que hay que hablar de este acervo. Principalmente el hecho de que gracias a los contactos y a muchas veces el trabajar día a día por todos lados, le dio la capacidad a mi bisabuelo, Agustín Casasola, de precisamente estar presente en diferentes bandos, ya sea federales o revolucionarios, cosa que ahora no se puede. O sea, entonces en una guerra cubriendo como corresponsal la guerra de Ucrania contra Rusia, por ejemplo, desgraciadamente, pues ¿qué pasa? Que estás o del lado ucraniano o del lado ruso y con todo y que tú estés vestido con algo que diga prensa, chaleco y casco, pues no sabes si te va a tocar. A mi bisabuelo, la verdad es que tuvo mucha suerte porque hay fotografías de batallas entre federales y zapatistas que están tomadas a 5, 8 metros de la trinchera. Entonces, pues obviamente tú puedes estar como prensa y la gente te respeta, pero las balas no saben para dónde van no, y no respetan que seas prensa, que seas soldado, que seas, ¿no? Entonces, realmente
fue yo creo que una pasión la que él tuvo por esta profesión, que lo llevó a ir tanto tomando las fotografías como formando una asociación de fotógrafos que fue lo que ahora es el antecedente de las agencias grandes periodísticas, Reuters, AP, etcétera, y le dio pues esa relevancia porque ya se publicaban fotografías de él tanto en París como en Argentina, como en Estados Unidos y en México. Entonces, otro de los lemas que ahora suena pues muy interesante es que en su tarjeta de presentación decía, tengo o hago la fotografía que usted necesite. Oh, qué maravilla. Entonces es maravilloso. Y hablando de lo que dices que tal vez es único en el mundo, es el conflicto armado más fotografiado del siglo XX, porque posteriormente vino en el 17 la Revolución Rusa y vinieron otros conflictos bélicos, incluso la Primera Guerra Mundial, pero que estuvieran capturados estas imágenes de todos los bandos revolucionarios, de los grandes personajes, de presidentes, de líderes, de caudillos y además de los personajes que conocemos como anónimos, ¿no? El niño soldado, la soldadera bajando del tren, los zapatistas desayunando en el Sanborns. Entonces, tantos y tantos personajes que nos remiten también a conocer un poco más de nuestra historia, ¿no? No, la verdad me emociona mucho conversar contigo, Adrián, porque Gracias. estamos hablando de historia pura y a los que nos gusta la historia, eso es algo sensacional. ¿Cómo se podría dividir el archivo? A ver si logro explicarme. Uh ¿Se -huh. podría dividir el gran archivo de Casasola, por ejemplo, en historia, cultura, espectáculos, deportes, no sé, vida cotidiana? ¿Más o menos Sí. tendrían ese espectro de imágenes en ese gran archivo Casasola? Así es, realmente cubre tanto la vida cotidiana. También hay que recordar que como a la mayoría de la población le tomó por sorpresa a Agustín Casasola la Revolución Mexicana. O sea, él acababa de cubrir las fiestas del centenario en septiembre con esa elegancia y esa suntuosidad y ese afán de decir que todo estaba bien y que a nivel internacional vinieron pues, muchísimos emisarios y gente importante que nos hicieron regalos como el reloj chino de Bucareli, el monumento a Luis Pasteur por parte de Francia, a Alexander von Humboldt de Alemania, que se inauguró el Ángel de la Independencia, que era como la obra cumbre, porque además Porfirio Díaz celebraba tres cosas en el 1910, ese día, ¿no? Celebraba su cumpleaños número 80, celebraba su séptima reelección y celebraba el centenario de la independencia. Entonces, pues era digamos, tirar la casa por la ventana con un banquete en el Castillo de Chapultepec. Y entonces ese es el gran contraste entre ver toda esa parte tan contrastante contra lo que empezó a gestarse y empezó en Puebla en el 18 de noviembre con los hermanos Cerdán y con otros revolucionarios en Cuchillo Parado en Chihuahua. Y entonces ahí empiezan a darse todos estos acontecimientos que de alguna manera obligan a los reporteros de esa época a convertirse en corresponsales de guerra. Ah, qué interesante. Adrián, en esta gama de imágenes, actualmente el archivo sigue produciendo, o sea, sigue tomando imágenes del México, no sé, de hace 30 años, de hace 50, del México actual, o ya no. Se tiene el recuento hasta el año de 1970. Ok. Y a mí como cuarta generación, lo que platicábamos hace ratito, me tocó toda la parte de la digitalización. Lo que hemos hecho de alguna manera para unir proyectos y unir, digamos, generaciones, es, por ejemplo, hicimos un proyecto a principio de año que se expuso en una galería en Ciudad de México, que se llamó Una mirada al futuro. Y ahí lo que hacíamos era un comparativo de tomar la misma fotografía desde el mismo lugar pero con 100 o 110 años de diferencia. Ah, ok. Y posteriormente que la gente viera estas dos imágenes, se diera cuenta de los grandes cambios, que dicho sea de paso, te dan ganas de llorar en muchas ocasiones, Sí, me ¿no? imagino. O que ya no existe el edificio fulano, o que se cayó con el temblor del 57, o que antes se veía, por ejemplo, la columna de Independencia, la inauguración, pues perfectamente limpio todo, solo se veían árboles,
y luego hay una foto del 2021 en donde se ven todos los escalones que se le agregaron a la columna porque la ciudad se ha hundido más de 6 metros Ok. en este tiempo, ¿no? O que está, pues se ve la torre mayor y la torre esta y la torre la otra, y pues ya ese paisaje tan interesante que se veía y en donde pues obviamente lucía muchísimo más tanto el Ángel como otros monumentos, pues ya no se puede, ¿no? Entonces fue un ejercicio muy interesante y ver distintos puntos de la ciudad como Xochimilco, como Reforma, como el Zócalo, que ha tenido tantas transformaciones, ¿no? De tener un zócalo arbolado y con un kiosco de tranvías en 1905, a en los 50 tener unos prados tipo europeo con unas fuentes y unas palmeras, ¿no? Como si fuéramos un país tropical. Entonces, Sí. todo esto es increíble, o ver también un zócalo donde estaban las columnas y los Pegasos de Bellas Artes, que mientras acababan de hacer la construcción, de realizar la construcción, pues los pasaron al Zócalo en cada una de las cuatro esquinas, ¿no? Entonces, eso es bien enriquecedor para cualquier visitante, tengas 10 o tengas 70 años, ¿no? Digamos, en las oficinas o en el sitio donde está Ajá, la casa del archivo Casasola, ajá. ¿hay fotos expuestas o puede ir cualquier Sí, persona? puede ir cualquier persona, la entrada es libre. Nosotros estamos dentro de otra galería que se llama Caracol Púrpura en pleno San Ángel, que está a 50 pasos del Bazar Sábado. Entonces, ahí tenemos nosotros todo el primer piso y entonces ahí tenemos exhibición y venta de fotografías. También hacemos proyectos especiales para, lo mismo sean exposiciones, que eventos para entidades públicas o privadas, o como este proyecto que platicamos de Tour Blanco y Negro. Entonces, ahí tenemos entre exhibidas en los muros y en la mesa, tenemos más o menos unas 350 imágenes, ¿no? Pero si llega una persona y dice, es que a mí me gustaría ver fotografías de tal temática, tenemos unos catálogos digitales que se comparten vía WhatsApp en baja resolución y ya de ahí la gente puede consultar, comprar, hacer lo que quiera, ¿no? Porque entonces, lo que decíamos, ¿no? La digitalización ha ayudado a consultarlo de forma muy fácil, a realizar proyectos también de manera bastante ágil y pues no hay prácticamente tiempo de espera que diga yo, espérame, déjame ver qué tengo, sino que ya lo tenemos Sí. todo pues bastante ya ordenado. Y por ejemplo, estamos platicando con Adrián Casasola, la cuarta generación de fotógrafos o de gente que ha hecho un archivo de verdad de primer nivel. Si hay un investigador, me voy a poner yo como ejemplo, voy a Sí. aprovecharme. A mí me gusta mucho la radio, Adrián, y estoy Ujú. escribiendo sobre la radio en México. Puedo Sí. llegar a Casasola y decirles, oigan, podría haber algunas de sus imágenes relacionadas con la radio en México entre 1921 y 1930 o 1940. Sí, 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 sí. En realidad se pueden hacer pues cualquier tipo de consultas. Es muy importante que ahí sí les pedimos a todo el mundo que entre más específica sea la búsqueda, mucho mejor para todos, ¿no? Ok. Porque si me dices, es que estoy haciendo un libro sobre la Ciudad de México, haz de cuenta que, ¿no? No, no, bueno, pues tienes ¿No? de todo, Así. ¿no? Sí, entonces, pero si es con un periodo de tiempo específico, de un tema en específico, es mucho más sencillo hacer la búsqueda y presentar las fotografías con las que se cuentan. Así Qué es. maravilla. Ahí está para los que les interesa la investigación, vayan al archivo Casasola y pues pregunten, no pasa nada. Además son imágenes, créanmelo, de una, no sé, de una carga histórica que además con el romanticismo del blanco y negro, creo que las mejores imágenes siempre se dan en blanco y negro. Adrián Casasola, yo sé que podemos estar platicando aquí un buen rato, pero a ver, recordarles, Sí, entonces, esta exposición, Tour Blanco y Negro, ¿cómo, cuándo y dónde? Para un poco cerrar la entrevista. claro que sí. Mira, va a ser como decíamos, en el centro de Madrid, en la Galería Espacio Jovellanos, que está en la calle Jovellanos número 6, del 30 de noviembre al 4 de diciembre.
Y como les decía, vamos a tener las fotografías, pero también una serie de obras de artistas plásticos. También vamos a tener platería, joyería, vamos a tener textiles, etcétera. Y también degustación de tequila. Todo esto va a pasar en el espacio Jovellanos y hablando ya de la parte de México, estamos en la calle Benito Juárez número 2D en San Ángel. Ahí está la Galería Casasola, que así la pueden encontrar. En Instagram estamos como casasola.foto, lo mismo que en TikTok. Y el Instagram, digamos, es el genérico. Y el Instagram de la galería específicamente es casasola-galería. Ahí nos pueden encontrar. O si no, si quieren saber un poco más de la historia de la familia, de las biografías de los fotógrafos y un poco de todo, pueden también entrar a www.casasolafotografía.mx. Magnífico. Y también están en X, ¿no? Están como archivo Casasola, si no me equivoco, ¿no? En Sí, X. también, nada más que ahora ya por el tema de la difusión, lo estamos haciendo a través de estas tres redes que les estábamos comentando. Perfecto. Ahí encuentran todo sobre estos archivos Casasola, sobre la familia, sobre las exposiciones. Y ahí pueden también encontrar algunas imágenes de baja resolución, como bien dices, Sí, como una especie pues para adentrarse un poquito, ¿no? En lo que es el archivo. así es. Una probadita tenemos tanto de Agustín Casasola como de Hugo Breme. Las fotografías, que bueno que mencionas el blanco y negro, se pueden imprimir o revisar o demás en dos formatos o en dos tonalidades. Una es la blanco y negro y otra es la sepia, el tono sepia, que también es una especie de tributo a mi bisabuelo, porque cuando él hizo los primeros cuadernillos históricos que se llamaban efemérides ilustradas, utilizaba papel agüesado y las imágenes estaban en sepia. Qué maravilla, no, no, pura historia que a mí en lo particular siempre me gusta. Y si son imágenes más, son en blanco y negro y son de esa época tan importante en México, aún más. Adrián Casasola, esta es tu casa, muchas gracias por el enlace. ¿Tú tienes alguna cuenta pública que nos quieras compartir o todo a través de los archivos? Generalmente también publicamos en Facebook, Casasola Fotografía Histórica, y ahí publicamos de todo y también de eventos y de todo, porque en Facebook también hay una buena comunidad. Entonces, pues ahí estamos y de repente pues hacemos la selfie en medio del evento donde estamos y ya sabes. Ah, magnífico. Pues que te vaya muy bien ahí en España y estaremos al pendiente de cómo se desarrolló, cómo les fue, vaya, qué resultados tuvo, que seguramente van a ser exitosos esos resultados. Adrián, pues muchas gracias por este enlace. Igualmente un placer haber platicado un poquito de historia, de fotografía, y pues ya te contaremos cómo nos fue al regreso.